Estaba en Sevilla, una ciudad que parecía esconder secretos en cada esquina. Mi ambición de poder y riqueza me consumía. Una fría noche, mientras vagaba por oscuros callejones, me topé con una misteriosa mujer llamada Esmeralda. Sus ojos brillaban de forma extraña en la penumbra, y su presencia era atractiva e inquietante a la vez. Parecía saber exactamente lo que yo buscaba. Desesperado, le pregunté por la posibilidad de conseguir todo lo que deseaba. Esmeralda sonrió enigmáticamente y habló de un pacto que podría concederme un poder ilimitado. Sin dudarlo, acepté. Me hizo prometer mi alma a cambio. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo realmente, pero el ansia de poder me cegó. El trato se selló con un apretón de manos y un susurro casi inaudible. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, como si una sombra se hubiera infiltrado en mi alma. Cuando Esmeralda desapareció en la oscuridad, me quedé sola en el callejón, pero algo en mí ya había cambiado para siempre. La noche parecía más oscura y pesada, y una sensación de aprensión empezó a crecer en mi interior. En aquel momento, no podía predecir las consecuencias del pacto. Lo único que importaba era el poder que creía tener a mi alcance. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda, pero lo ignoré, creyendo que había tomado la decisión correcta. Poco sabía que aquello solo sería el principio de un viaje tortuoso y aterrador. Tras mi encuentro con Esmeralda y el pacto sellado, empecé a notar cambios en mí. Era como si una sombra me envolviera, haciéndome más imponente e intimidante. El poder que había anhelado fluía ahora por mis venas. Podía realizar hazañas inimaginables, como mover objetos con la mente e influir en la gente con una simple mirada. Sin embargo, estas habilidades tenían un alto precio. Las visiones comenzaron la primera noche. Imágenes de lugares oscuros y grotescos invadieron mi mente. Vi rostros desfigurados y oí gritos de agonía. Sentía una presencia constante, algo que me observaba desde las sombras. Las voces susurraban secretos macabros, promesas de más poder, pero también amenazas veladas. Mi mente se convirtió en un campo de batalla, donde la razón luchaba contra la locura. Lo más inquietante eran los susurros. Venían de todas partes, en momentos inesperados. En el silencio de la noche, mientras dormía, mientras trabajaba, eran voces que conocían mis miedos más profundos, resonando en mi mente, corroyendo mi cordura. Las visiones me traían recuerdos que no eran míos, pero que sentía como si lo fueran. Mi cuerpo también empezó a cambiar. Al mirarme en el espejo, vi a un hombre diferente. Mis ojos, antes vibrantes, estaban ahora hundidos y rodeados de sombras. Mi piel, antes sana, se volvió pálida y fría. Sentía que una energía oscura me consumía, como si algo dentro de mí se alimentara de mi vitalidad. Las noches se convirtieron en un tormento. El sueño era intranquilo, lleno de pesadillas. Me veía en lugares oscuros, rodeada de seres grotescos. Podía sentir sus manos frías y húmedas tocándome, arrastrándome a un abismo sin fin. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, incapaz de distinguir el sueño de la realidad. Me di cuenta de que algo iba profundamente mal. El poder que tanto ansiaba me parecía ahora una maldición. Las voces, las visiones, la constante sensación de ser observada, era como si mi alma se corroyera desde dentro, alejándose cada vez más de la humanidad que una vez había conocido. El pacto con Esmeralda me proporcionó el poder que ansiaba, pero también abrió la puerta a una pesadilla de la que no sabía si podría escapar. Cada día me sentía más aislada, más distante de lo que una vez había sido. La sombra de mi interior crecía, alimentada por el miedo y el dolor. Sabía que se avecinaba algo terrible, pero no sabía cómo detenerlo. El pacto estaba sellado, y ahora yo solo era un peón en manos de fuerzas que escapaban a mi comprensión. La primera noche después del pacto, me atormentó una pesadilla tan vívida que parecía real. Me encontré en un antiguo campo de batalla, rodeado de cuerpos mutilados y sangre por todas partes. El olor a muerte era insoportable. La luna llena iluminaba la escena, revelando detalles macabros. Rostros desfigurados, gritos de dolor y almas desesperadas. Caminé entre los cadáveres, sintiendo el suelo empapado de sangre bajo mis pies. Cada paso resonaba en mi mente.
como un tambor batiendo un ritmo macabro. Me miré las manos y vi que estaban cubiertas de sangre, pero no recordaba haber herido a nadie. El sentimiento de culpa y horror crecía por momentos. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el sonido de los cuervos que volaban sobre mí. Me invadió la angustia y empecé a correr, intentando escapar de la pesadilla. Cuando por fin desperté, el corazón me latía sin control. Me senté en la cama, jadeante, sintiendo el sudor que me corría por la cara. Me miré las manos, y para mi horror, estaban manchadas de sangre. Corrí al baño y me las lavé frenéticamente, pero la sangre no parecía salir. Revisé mi cuerpo en busca de heridas, pero no encontré nada. La sensación de que había ocurrido algo terrible era abrumadora. Volví al dormitorio y miré por todos los rincones, buscando una explicación a lo que había experimentado. La realidad y el sueño se mezclaban de un modo inquietante. Aquella noche fue solo el principio de una serie de acontecimientos que pondrían en entredicho mi cordura. Las visiones, los susurros, la presencia oscura que parecía seguirme a todas partes. Todo había empezado con aquel pacto maldito. Sentí que perdía el control de mi propia vida, y el miedo a no poder escapar de aquella oscuridad se apoderó de mí. Ante la incertidumbre, solo me quedaba una pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar mi alma y escapar de esta pesadilla sin fin? El encuentro con la entidad marcó el comienzo de mi tormento. La figura sombría siempre aparecía por la noche, en la distancia, como una sombra que me observara. Sabía que estaba allí. Incluso cuando no podía verla con claridad, el aire a su alrededor parecía congelarse, y un intenso escalofrío invadía mi cuerpo cada vez que aparecía. Mi corazón se aceleró, y un temor creciente se apoderó de mí. Nunca había sentido un miedo semejante. Cada noche, la figura parecía acercarse un poco más. Intentaba ignorarla, fingir que no la veía, pero era imposible. Sus ojos, incluso en la oscuridad, brillaban con una antigua maldad, algo que no podía comprender. Mi mente se llenó de dudas y arrepentimientos. ¿Por qué había hecho aquel pacto? El poder que había obtenido no valía el precio que ahora estaba pagando. Una noche, la figura apareció más cerca que nunca. Sentí su mirada clavada en mí, como si pudiera ver mi alma. Un escalofrío me recorrió la espalda y no podía moverme. Era como si tuviera los pies pegados al suelo. El miedo me paralizó. El silencio de la noche solo lo rompía el sonido de mis jadeos. Empecé a dormir cada vez menos, temerosa de lo que pudiera ocurrir si cerraba los ojos. Las noches se convirtieron en una pesadilla constante, y mi cordura empezó a agotarse. La figura nunca se acercaba lo suficiente como para que pudiera tocarla, pero su presencia era asfixiante. Sabía que quería algo de mí, algo que yo no podía darle. Una noche, la figura sombría no apareció. Durante un breve instante, sentí alivio, como si la tormenta hubiera pasado, pero pronto me di cuenta de que no era el final, sino el principio de algo peor. La ausencia de la figura dejó un vacío aún más aterrador. Sabía que volvería, y cuando lo hiciera, yo no estaría preparada. Cada día que pasaba aumentaba mi paranoia. Evitaba salir de casa, temiendo que la figura pudiera seguirme. Las sombras se convirtieron en mi enemigo, y la oscuridad en mi mayor amenaza. Empecé a cuestionarme mi propia realidad. ¿Era todo producto de mi imaginación? Pero el frío, el miedo, eran demasiado reales para ser ilusiones. La figura sombría se convirtió en una constante en mi vida. Sabía que siempre estaba al acecho, esperando el momento oportuno para revelarse por completo. El pacto que había hecho con Esmeralda había condenado mi alma al tormento eterno, y aunque la figura mantenía las distancias, sabía que tarde o temprano nuestro enfrentamiento final sería inevitable. A la mañana siguiente estaba afeitándome, con la navaja deslizándose suavemente por mi cara, cuando noté algo extraño en el espejo. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero la imagen se hizo más clara y aterradora. Una figura oscura e indistinta se materializó detrás de mí. Sus ojos, como dos abismos negros, me observaban con una intensidad que me erizó la piel. El pavor se apoderó de mí, el corazón se me aceleró, y sentí un escalofrío helado que me recorría la espalda. Fuera lo que fuera aquella cosa, no era de este mundo. Cuando intenté moverme,
Sentí que mis piernas se bloqueaban, como si estuvieran sujetas al suelo por cadenas invisibles. El terror era tan grande que me fallaron los sentidos y, antes de que pudiera darme cuenta de lo que ocurría, todo se volvió oscuro. Me desperté en el suelo del cuarto de baño con un dolor punzante en la cabeza. El espejo estaba hecho añicos, sus fragmentos esparcidos por el suelo como dientes afilados, pero lo que más me asustó fueron las marcas de garras en las paredes, profundas y dentadas, como si algo monstruoso hubiera pasado por allí. El pánico volvió a apoderarse de mí, y mi cuerpo tembló incontrolablemente. Me incorporé con dificultad, intentando comprender lo que había ocurrido. Las marcas eran reales, al igual que la sangre que resumaba de un pequeño corte en mi frente. Todo a mi alrededor parecía salido de una pesadilla, pero yo estaba despierta. Miré las garras de las paredes, intentando encontrar una explicación racional, pero no la había. La figura sombría que había visto en el espejo parecía haber dejado su huella, pero ¿cómo era posible? La sensación de ser observada era abrumadora, como si la figura siguiera allí, acechando en las sombras, esperando para atacar. Cada sonido, cada movimiento parecían amplificados, y no podía deshacerme de la imagen de aquellos ojos negros observándome. La realidad se fragmentaba, mezclándose con el terror que sentía. El pacto que había hecho con Esmeralda me estaba pasando factura, y no sabía cómo escapar. Con el corazón aún acelerado, intenté limpiar el desastre, pero las marcas de las garras permanecieron como un recordatorio constante de que algo terrible me acechaba. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La figura sombría había penetrado en mi realidad y no podía escapar de ella. El terror que sentía era palpable, y cada segundo que pasaba me hundía más en el abismo de la locura. Me di cuenta de que la presencia de la entidad se estaba volviendo insoportable. Cada día que pasaba, el terror se intensificaba. Ya no podía dormir, comer ni pensar con claridad. La figura sombría siempre estaba ahí, observándome con aquellos ojos vacíos y sin alma. Me volví paranoica, temiendo que la entidad pudiera hacer daño a la gente que me rodeaba. Así que decidí aislarme. Me encerré en casa, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Mis ventanas estaban siempre cerradas, las cortinas echadas y las puertas atrancadas. Mantenía una vigilancia constante, esperando el siguiente movimiento de la entidad. Pero en lugar de protegerme, el aislamiento solo aumentó la intensidad de las apariciones. La figura sombría parecía estar ahora en todos los rincones de mi casa. El frío que traía consigo la entidad era cortante. Podía sentir el hielo penetrando en mis huesos, incluso cuando la calefacción estaba a tope. La sensación de terror era constante, como si una mano invisible me apretara el corazón. Cada sombra, cada sonido, cada movimiento era una amenaza potencial. Estaba al borde de la locura. Los días se convirtieron en un borrón de miedo y desesperación. Apenas podía distinguir la realidad de mis alucinaciones. La figura sombría siempre estaba ahí, susurrando promesas de tormento eterno. Intenté encontrar formas de librarme de ella, pero nada funcionó. El pacto que había hecho con Esmeralda me había condenado. Sentía que la entidad se alimentaba de mi miedo, haciéndose más fuerte cada día. La casa que solía ser mi refugio se había convertido en una prisión. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, asfixiándome. Me instaban a cometer actos horribles. Me encogí en un rincón de la habitación, tapándome los oídos, pero fue inútil. Las voces procedían de mi interior. Insistían, repitiendo las mismas palabras como un mantra macabro. Sudaba frío, el corazón me latía con fuerza y mi mente estaba al borde del colapso. Intenté distraerme, centrarme en otra cosa, pero las voces eran implacables. Sabían exactamente dónde golpear, cuáles eran mis miedos e inseguridades. Sentía que me desgarraban desde dentro. Cada palabra, cada orden, era como una cuchilla afilada que me cortaba el alma. El dolor era insoportable, pero sabía que ceder a esas voces sería peor. En un momento de desesperación, pensé en buscar ayuda, pero ¿quién me creería? ¿Quién podría comprender el tormento por el que estaba pasando? Decidí aislarme aún más, evitando cualquier contacto humano. Temía lo que pudiera ocurrir si las voces se hacían más fuertes. Temía lo que podrían obligarme a hacer. Mi cuerpo temblaba constantemente, y mis ojos estaban siempre rojos,
de tantas noches sin dormir. Cada día que pasaba, la línea que separaba la realidad de la pesadilla se hacía más delgada. Las voces no solo me daban órdenes, sino que se burlaban de mí y se reían de mis vanos intentos de resistirme. Se alimentaban de mi miedo y mi dolor. La sensación de ser observada nunca me abandonó. Parecía que la entidad siempre estaba ahí, al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Sabía que si no encontraba la forma de acallar esas voces, acabaría sucumbiendo. Mi cordura pendía de un hilo, y cada segundo que pasaba aumentaba la presión. El pacto que había hecho en busca de poder me condenaba ahora al tormento eterno. Lo único que podía hacer era luchar, aunque sabía que la batalla estaba perdida. Cada día que pasaba, mi salud se deterioraba de forma alarmante. El espejo revelaba una imagen que apenas reconocía. Mis ojos estaban hundidos, rodeados de profundas ojeras, parecían pozos de desesperación. Mi piel, antes robusta, era ahora un manto pálido que cubría unos huesos prominentes. Perdía peso rápidamente, como si algo me estuviera succionando la vitalidad. Las alucinaciones se hicieron constantes, y la figura sombría que solía aparecer esporádicamente estaba ahora en todos los rincones de la casa. El pavor me consumía a cada momento. Sentía su presencia mientras preparaba café, mientras intentaba dormir, incluso mientras respiraba. La entidad parecía alimentarse de mi miedo, creciendo en poder y opresión. Las noches eran interminables, el sueño me eludía, y cuando por fin conseguía dormirme, las pesadillas me arrastraban a abismos de horror inimaginable. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que algo estaba a punto de agarrarme. Las paredes de mi habitación parecían moverse, y las sombras bailaban amenazadoramente a mi alrededor. La cordura que luchaba por mantenerse me escapaba de las manos. Las voces, antes susurros, eran ahora gritos ensordecedores. Me instaban a cometer atrocidades, y me encontré intentando resistirme con todas las fuerzas que me quedaban. Pero la presión era abrumadora, y la línea entre lo real y lo imaginario se hacía cada vez más borrosa. La figura sombría, que ahora era una presencia constante, me observaba con ojos hambrientos. Sentía que su mirada penetraba en mi alma, como si estuviera esperando el momento oportuno para devorarme por completo. Cada paso que daba por la casa iba acompañado de un escalofrío glacial, como si la propia muerte estuviera a mi lado. La comida perdía su sabor, el agua no saciaba mi sed y el aire parecía pesado, difícil de respirar. Cada tarea cotidiana se convirtió en un reto monumental, que requería un esfuerzo sobrehumano. Mi mente estaba al borde del colapso, y mi cuerpo hizo lo mismo. La sensación de estar siendo consumida desde dentro era insoportable. Sentía el tacto helado de la entidad sobre mi piel, como garras invisibles que me arañaban y marcaban. Las paredes de la casa, que antes habían sido mi refugio, se sentían ahora como una prisión de horrores. No había escapatoria, y la realidad se convirtió en una pesadilla eterna. En aquel estado de desesperación absoluta, me aferré a la última esperanza que me quedaba. Un antiguo ritual que prometía romper los pactos malignos. Encontré el grimorio en una vieja librería, un lugar polvoriento y lúgubre, lleno de tomos olvidados por el tiempo. Las páginas estaban amarillentas y olían a moho, pero no tuve más remedio. Seguí al pie de la letra cada detalle, cada símbolo, cada palabra inscrita en el libro. La noche era especialmente oscura, sin luna, y un silencio opresivo se apoderó de todo a mi alrededor. Dispuse los elementos tal como se describían en el grimorio: velas negras, un círculo de sal, hierbas secas y un cáliz de plata. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y esperanza. Empecé a recitar las palabras arcanas, con la voz temblorosa en el frío aire nocturno. A medida que avanzaba el ritual, sentí una presencia cada vez más fuerte, como si la entidad fuera atraída hacia mi círculo. Las velas parpadearon y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Al final de la última palabra del conjuro, todo quedó en silencio durante un breve instante, antes de que una ráfaga de viento apagara todas las velas a la vez. De repente, una presencia abrumadora se apoderó de la sala. Una figura grotesca y demoníaca empezó a materializarse frente a mí, con una forma distorsionada y aterradora. Tenía los ojos rojos como carbones y la piel retorcida,
llena de cicatrices y heridas abiertas. Un olor nauseabundo a azufre y podredumbre se apoderó del aire. Intenté retroceder, pero mis piernas estaban inmóviles, como si estuvieran pegadas al suelo. La entidad se acercó, con una respiración pesada y gélida. Sentí que mi cuerpo se envolvía en una oscuridad opresiva, y la presión en mi pecho aumentaba por segundos. Era como si la esencia misma del mal intentara aplastarme. Luché contra la sensación de pánico, intentando recordar las instrucciones del grimorio, pero ya era demasiado tarde. La entidad rió maníacamente, un sonido que reverberó en mis huesos y me llenó de un terror indescriptible. Sentí un dolor agudo, como si me arrancaran el alma del cuerpo a la fuerza. Lo último que vi antes de desmayarme fue la sonrisa sádica del ente, que mostraba hileras de dientes afilados y sangrientos. La oscuridad me envolvió por completo, y la sensación de vacío y dolor se apoderó de todo. Cuando desperté, estaba sola en mi casa. Un silencio sepulcral llenaba el espacio. El ritual había fracasado, y supe que mi alma se había perdido para siempre. La opresión de la oscuridad era absoluta. La entidad, ahora completamente materializada, me envolvió con una fuerza que jamás habría podido imaginar. Sentí que mi cuerpo se comprimía, como si me aplastaran 1000 toneladas de hormigón. El dolor era insoportable, pero no era físico. Era una agonía que afectaba directamente a mi alma. El aire que me rodeaba se volvió espeso y sofocante. Cada respiración era un esfuerzo hercúleo, y podía sentir cómo mi corazón latía sin control. La risa de la entidad era un sonido que nunca olvidaré, una risa que resonaba en el vacío y parecía vibrar en los huesos de mi cráneo. Era un sonido de pura malicia, un sonido que encerraba la promesa de un tormento eterno. Mis intentos de luchar fueron inútiles, estaba completamente a merced de aquella presencia maligna. Sentí que mis fuerzas se agotaban, como arena que se escurre entre mis dedos. La oscuridad que me rodeaba parecía viva, palpitaba y se movía como si tuviera voluntad propia. Era como si me engullera un abismo infinito. Entonces me golpeó la sensación más terrible de todas, la de ser arrancado de mí mismo. Era como si unas garras invisibles me arrancaran el alma del cuerpo, desgarrando cada hilo de mi existencia. El dolor era indescriptible, una tortura incomparable. Podía oír mi propia voz gritando, pero los sonidos quedaban ahogados por la risa demoníaca de la entidad. Y entonces todo se detuvo, la sensación de ser arrancado cesó, y me quedé en un estado de vacío absoluto. La risa de la entidad desapareció y se hizo el silencio. Ya no había dolor, pero tampoco sensaciones. Me encontraba en el limbo, una existencia sin propósito ni emoción. La oscuridad persistía, pero ahora era una oscuridad diferente, que parecía eterna. Lo último que oí fue el eco lejano de aquella risa demoníaca, reverberando en las profundidades de mi mente, y después, nada más, solo silencio absoluto y la certeza de que mi alma se había perdido para siempre.